Hermanos y hermanas, muy buenos días. Vamos a empezar en esta mañana con nuestro primer culto núcleo, de hoy sábado 28 de octubre. Así que vamos a empezar mientras van ingresando nuestros hermanos invitados a este tiempo. Hermana Carolina, muy buenos días. Hermana Buenos Lucy, días, muy buenos buenos días. días, hermanos. Hermano Ulises, muy buenos días. Hermano José Jiménez, muy buenos días. Vamos a empezar en esta mañana. Good morning, my friend. Amén, amén. Vamos a estar, hermano, muy buenos días. Así que vamos a empezar en este tiempo. De verdad que ayer, viernes, fue un momento muy bonito, un tiempo que estuvimos compartiendo en el campo de nuestro hermano José Jiménez, en el campo de Aposento Alto de Pueblo Libre, teniendo nuestro primer culto unido, ¿no? Nuestro Aposento Alto unido. De verdad que es muy, muy bonito este tiempo. Que vamos a empezar en esta mañana con una oración. Amén. Hermano Ulises, nos da una oración para poder empezar en esta mañana. Amén, hermano. Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es un tiempo maravilloso donde vamos a seguir grabando el Evangelio en nuestra vida. Vamos a seguir aferrándonos a la palabra, a la promesa que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, que en este tiempo, Señor, de seguir aferrándonos a tu palabra, Señor, podamos, Señor, ser llenos de tu palabra, de tu evangelio, Señor, y ser protagonistas, Padre, de tu palabra, ser protagonistas, Señor, de tu evangelio, Señor, hasta lo último de la tierra, Señor. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu, que todo el poder, Señor, de las tinieblas, la oscuridad, Señor, que quiera parar tu palabra, tu evangelio, Señor, en nuestras vidas, sea destruido, quebrantado, Señor, en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, usa nuestras vidas, Señor, para poder hacer, Señor, la voluntad de tu reino. Padre, usa nuestras vidas como esos atalayas, Señor, de llevar este mensaje, Señor, a cada nación, a cada lugar, a cada familia, Señor, que está bajo tiniebla, bajo oscuridad, Señor. Permítanos, Señor, ser esas torres, esas antenas, Señor, que alumbran, Señor, la luz del Evangelio, Señor, hasta el último lugar de la tierra, Señor. Padre, que tu plan, Señor, se cumpla y que podamos, Señor, ser esos atalayas, Señor, que incansablemente, Señor, puedan llevar este mensaje, Señor. Padre, a tu hijo José Cáceres, Señor, a este hombre, a este siervo, Señor, tuyo, llénalo, Señor, con tus 5 poderes y a que a través de ellos, Señor, podamos recibir tu palabra, tu evangelio, Señor. Que a través de él, Señor, podamos, Señor, llenarnos, Señor, de tu evangelio, llenarnos, Señor, de este misterio, Señor, que tú nos has revelado, Señor, en este tiempo. Y que toda la gloria, Señor, sea para ti. En el nombre de Jesús el Cristo, Padre, oramos. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Ulises. Vamos a entonces compartir este tiempo importante donde Dios nos permite estar en esta mañana, empezando nuestro primer culto núcleo. Un tiempo de verdad donde Dios va a fortalecer nuestras vidas, fortalecer nuestras vidas espirituales delante de Él, con esa palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que antes de empezar con el mensaje de hoy, vamos a cantar una alabanza en esta mañana. Aunque yo débil pueda ser, fuerte es y fiel es mi Dios. Aunque yo muchas veces le niegue, me levanta otra vez. Somos un pueblo de pacto, Él nos cuida y nos protege. Dios obra en nuestras vidas con su espíritu, cada día nos cuida. Su palabra
su evangelio nadie se opondrá. Las buenas nuevas de mi Dios se cumplirán en el nombre de Cristo Jesús. Como un pueblo de pacto, proclamemos el evangelio, anunciando en todo lugar, en nuestro caminar. Aunque yo débil pueda ser, fuerte es y fiel es mi Dios. Aunque yo muchas veces le niegue, me levanta otra vez. Somos un pueblo de pacto, Él nos cuida y nos protege. Dios obra en nuestras vidas con su espíritu, cada día nos cuida. Su palabra nadie podrá parar, a su evangelio nadie se opondrá. Las buenas nuevas de mi Dios se cumplirán en el nombre de Cristo Jesús. Como un pueblo de pacto, proclamemos el evangelio, anunciando en todo lugar, en nuestro caminar. Su palabra nadie podrá parar, a su evangelio nadie se opondrá. Las buenas nuevas de mi Dios se cumplirán en el nombre de Cristo Jesús. Como un pueblo de pacto, proclamemos el evangelio, anunciando en todo lugar, en nuestro caminar, en nuestro caminar, en nuestro caminar. Amén. Amén, así es. Un tiempo importante para nosotros en esta mañana. Vamos a saludar también a nuestros hermanos y hermanas que acaban de ingresar. Hermana Jenny Liz, muy buenos días. Hermana Patricia, muy buenos días para ustedes. Bienvenidas a este tiempo donde vamos a tener nuestro primer culto núcleo de todos los sábados que vamos a estar compartiendo aquí con todos nuestros hermanos del campo de Lima, el campo de Coma, de Chimbote, todos los hermanos que estén invitados a poder estar en este tiempo importante. Así que vamos a compartir un mensaje para hoy, un mensaje que nos habla realmente de la torre de poder, esa torre que Dios quiere que levantemos. Amén.
como es nuestro primer culto núcleo de hoy sábado 28 de octubre, el mensaje para hoy nos habla de la torre de poder. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 10, del 3 al 5. ¿Amén? Pero antes de empezar vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda guiar y darnos este mensaje para cada uno de nosotros. Padre, gracias por este tiempo, gracias a Dios porque tú estás con nosotros a través de tu palabra, Padre. Y hoy que empezamos, Señor, nuestro culto núcleo, donde los hermanos, los evangelistas, los seminaristas, Señor, de esta época, podremos estar compartiendo, Padre, tu palabra, aprendiendo todo lo que tú has preparado para nosotros, Padre. Y también poder compartir nuestro fórum y poder estar orando, Señor, sobre el campo donde estamos, por los títulos de oración personal que tenemos y por la palabra que nos das, Padre. Permite que en esta mañana, Señor, podamos conectarnos a tu trono celestial, Padre. Permite que nuestras vidas estén conectadas absolutamente a ti, Señor, sabiendo de que toda nuestra vida, todas nuestras familias, nuestras iglesias, nuestra nación están delante de ti, Padre. Por eso oramos, Señor, declarando que tu palabra, Señor, se cumple en nuestras vidas. Declarando, Padre, de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que, Señor, tú has solucionado todos los problemas de nuestras vidas. En la cruz del Calvario, Señor, tú lo consumaste todo, por eso hoy te damos gracias por eso, Padre. Oramos en esta mañana, dándote gracias, en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén. Entonces, el mensaje para hoy nos habla de la torre de poder. Y la lectura bíblica se encuentra en el libro de Segunda de Corintios de 10, capítulo 10, del versículo 3 al 5. No sé si me están escuchando bien. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, la versión nueva o la versión Reina Valera dice que, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Nosotros tenemos esta arma que es el Evangelio. Amén. Esa arma poderosa en Dios. ¿Para qué? Para destruir toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. Esa torre de poder, ese secreto que Dios nos da a través de su Evangelio. En la versión Dios habla hoy, dice, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para la obediencia a Él. Amén. Esta versión me gusta más, está un poquito más claro, pero está hablando de que aquí tenemos que levantar esa torre de poder que viene a través del Evangelio para destruir todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. El mundo necesita escuchar a Cristo, nuestra familia necesita escuchar de Cristo, nuestras iglesias necesitan de Cristo, entonces nosotros tenemos que levantar esta torre de poder. Amén. En nuestra introducción podemos ver que no tenemos que estar desanimados. Muchas veces oramos y nuestras oraciones no son respondidas rápidamente. Entonces hay un tiempo donde Dios responde a nuestras vidas. Hace poco tuve una reunión muy bonita con el hermano Ulises, donde pudimos conversar muchas cosas. Dentro de esas cosas pude abrir mi corazón y darme cuenta de que estaba yo viendo cosas que no debería de ver. En otras palabras, muchas veces creemos que el problema está afuera. No, el problema muchas veces está dentro de nosotros porque todavía no se ha enraizado muchas cosas, el Evangelio en nuestras vidas. Entonces, si nosotros miramos a Dios, miramos su palabra, vamos a dejar de ver las cosas que no caminan bien y vamos a poder ver el plan absoluto dentro de la circunstancia, dentro de los eventos, dentro de
desánimo, ve la respuesta de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Jesús dijo en un principio que tenemos que orar por el reino de Dios. Eso lo vemos en Mateo 6:10. En la oración que le enseñó a sus discípulos, le dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Está hablando de que se tiene que establecer el reino de Dios en nuestras vidas. A través de su palabra, a través del Evangelio, el reino de Dios, que es Cristo mismo, el Evangelio, se levanta en nuestras vidas como esa torre de poder que va a destruir todo lo que está, todas esas torres de Satanás que está grabado todavía en nosotros. Amén. Al final también Jesús les explicó la obra del reino de Dios durante 40 días. Esto lo podemos ver en Hechos 1-3. Dice la palabra de Dios que a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles, ¿qué cosa? Acerca del reino de Dios. No solamente un principio, la oración fue que venga tu reino, sino también al final, cuando Jesús resucita y antes de ascender al cielo, le comenzó a explicar el reino de Dios. ¿Amén? Por eso no importa si somos movidos un poco, eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar en nosotros es cuando nos enraizamos en Cristo, cuando entendemos el Evangelio, y si seguimos el pacto de una forma correcta, se va a cumplir la obra de Dios en nuestras vidas, se va a cumplir el propósito de Dios por el cual estamos estudiando, los seminaristas, por el cual estamos haciendo las cosas que hacemos día a día en el trabajo, los estudios, con la familia, se va a cumplir la promesa de Dios. Amén. Y una de las promesas que tenemos que aferrarnos cada día es tú y tu casa, la salvación de nuestra familia, nuestros hijos, esposo, la esposa, los padres. Es una promesa que se va a cumplir. Por más que seamos movidos, nos aferramos completamente a que Dios obra en nosotros. Si levantamos en nuestra vida esa torre del poder a través de establecer su reino en nuestras vidas, se va a cumplir esa promesa de Dios en nuestras vidas. En Apocalipsis nos habla de que nuestras oraciones están siendo puestas en el altar delante del trono de Dios. Amén. Entonces tu oración está siendo oída por Dios, pero hay un tiempo determinado donde Dios va a responder a esas oraciones que estás haciendo, esos títulos de oración que estás haciendo por levantar un remanente, levantar discípulos, levantar una iglesia representativa. Esa oración está siendo respondida por Dios. Amén. Entonces no podemos estar desanimados, no podemos estar preocupados, no podemos estar afanados, porque sabemos de que Dios está estableciendo su reino en nuestras vidas, en nuestros corazones. Se están quebrantando toda mentira, toda altivez, todo orgullo, toda soberbia que no nos permite disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, me acuerdo cuando hice una oración por mi padre. Esa oración fue respondida después de 12 años, imagínense. Bueno, prácticamente fueron 15 años, donde mi padre conoció a Dios, conoció el Evangelio, pudo orar delante de Dios, recibir salvación. Imagínense, una oración que fue respondida después de 15 años. Entonces, es Dios que tiene el tiempo para cada oración que tenemos delante de Él. En el Salmo también 103 nos habla de que tenemos que aferrarnos al pacto exacto. Inevitablemente se cumplirá su promesa, la promesa de Dios. Dios es fiel, Dios ha prometido, dentro de su soberanía, Él lo va a cumplir. Amén. Entonces, donde quiera que esté la palabra de Dios, seguramente vendrá el ángel del Señor, la respuesta de Dios. Si nos aferramos a la palabra es precisa, ¿no? La palabra trae vida a nuestras vidas, trae sanidad a nuestras mentes. La palabra trae restauración a nuestras familias. Entonces, donde quiera que esté la palabra, donde quiera que se expone la palabra de Dios, viene la sanidad. En el campo, en la familia, en el trabajo, en los estudios, viene completamente la respuesta de Dios. Amén. El reino de Dios se establecerá en cada uno de nosotros. Y en ese momento se va a crear esa torre de poder para cada uno de nosotros. Si establecemos, hermanos, hermanas, el Evangelio en nuestras vidas, esa torre de poder que nos habla constantemente el pastor Ryu, este mensaje viene de la serie principal. Entonces nosotros nos levantaremos
Si entendemos el reino de Dios en nuestras vidas a través de Cristo, el Evangelio, esa torre de poder se establecerá y nada ni nadie podrá impedir que podamos cumplir el propósito de Dios, que podamos ser llenos del poder de Dios. ¿Para qué? Para ser testigos hasta lo último de la tierra. Amén. Si estás en este pacto, podrás confirmar que Dios respondió incluso cuando estabas un poco desanimado o en nuestra debilidad. Hermanos, hermanas, Dios siempre responde, pero muchas veces no lo podemos ver porque estamos tan desanimados, tan débiles espiritualmente, que no podemos ver la respuesta de Dios. Tenemos que mirar alrededor nuestro, en la familia, en la iglesia, en el campo, los remanentes, los aposentos altos. Hay respuesta de Dios. Tal vez no son las respuestas que queremos, pero son las respuestas que Dios quiere que veamos. Dentro de esas respuestas, vamos a recibir fuerzas delante de Dios para seguir avanzando. Amén. Solo tenemos que estar en el pacto y es cuestión de tiempo de que venga la respuesta del reino de Dios en nosotros. Se establecerá esa torre de poder, se establecerá el reino de Dios en nosotros para poder realmente cumplir el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? La evangelización del mundo. ¿Cuál es el sueño de Dios? Las 237 naciones. ¿Cuál es el sueño de Dios? Las 5.000 tribus. Ese es el sueño de Dios. Amén. Se establecerá en nosotros el reino. Entonces, en el punto número 1 dentro de la introducción, está hablando de que cuando se establece la torre de poder es cuando nos aferramos al pacto con precisión. Si usted y yo nos podemos aferrar al pacto de una forma correcta y precisa, vamos a levantar en nuestras vidas esa torre de poder donde nada ni nadie nos podrá derrumbar ni mover. En Mateo 16, 3 al 20 ya conocemos este evento, este pasaje bíblico donde nadie conocía quién era Jesús. Muchos decían que era Jeremías, Elías, un profeta más, Juan el Bautista, pero solamente la respuesta la tuvo Pedro, de que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y mandó que todavía nos digan que él era el Cristo. Amén. Este pacto de Cristo, si lo conocemos, vendrán las respuestas. Si no conocemos la respuesta de Jesús como Cristo, no vendrán las respuestas. Mateo también 17, el 1 al 9, vemos la transfiguración, donde estaban Moisés, Elías y Jesús, y podemos ver realmente de que tenían que escuchar a Jesús. Moisés, Elías pasaron, pero Jesús quedó. Entonces, ¿qué dijo Dios a través de este evento del monte de la transfiguración? Que tenían que oír a Jesús. Tenía que dejar pasar a Moisés y Elías para que puedan ver solamente a Cristo. Y esa es la respuesta que tenemos que ver ahora en nuestras vidas. Solamente Cristo, no hay otra cosa, hermano. Si nos aferramos solamente a Cristo, vendrán las respuestas y podemos tener respuestas a Él. Por eso ellos solamente tenían que mirar a Jesús como el Cristo. También vemos Juan 19:30, Mateo 18:16 al 20 y Marcos 16:15 al 20. Cristo, cuando resucitó, dijo: consumado está. Que toda la fuerza de la oscuridad han terminado, así que ahora id a todas las naciones, vayan por todo el pueblo, y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, si nosotros nos aferramos a este pacto de Cristo, se levantarán esa torre de poder en nuestras vidas, donde nada ni nadie nos podrá mover. Amén. Lo de Satanás será quebrantado, los desastres serán destruidos en nuestras vidas, nuestra familia conocerá el Evangelio, se resplandecerá la luz del Evangelio en sus vidas, y de esa forma podremos hacer, hermanos y hermanas, la evangelización del mundo. Hechos 1:13, 1:8. Esto Jesús lo explicó durante 40 días. Amén. En el monte de los Olivos. Entonces prometió que danos el poder para ser testigos hasta lo último en la tierra. Hechos 2, del 1 al 13 también, si oramos aferrados al pacto, ahí descendió realmente el poder del Espíritu Santo en el aposento alto de Marcos, en el día de Pentecostés. Amén. Se levantaron como testigos y llegaron las obras en el campo. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo declara esto. Dijo: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y finalmente llegará a nuestras vidas esa nueva creación.
Dices, somos una nueva criatura, creados en Dios. Amén. Entonces todo esto se establecerá. Nos aferramos correctamente al pacto de Cristo, se levantará esa torre de poder. El punto 2 de la introducción nos habla de qué tipo de poder se levanta en el lugar donde estamos orando. Se levanta un poder, hermanos. Nuestra oración no es vacía. Nuestra oración, si está conectada con el pacto de Cristo, si está conectada con la palabra, tiene respuestas en nuestras vidas, tiene respuestas en el campo. Esa oración que trasciende el tiempo y el espacio, que se conecta realmente al trono de Dios. Amén. Tenemos que ver y levantar el poder de la creación. Dios todavía trabaja con el poder de la creación. También podemos ver el poder de la salvación, trayendo salvación a las personas. Nosotros tenemos la bendición del encuentro con las personas que Dios le da la salvación. Como vino con nosotros, nos dio la salvación. También el poder de la recreación, es decir, Dios nos está liberando y está realizando la obra de la recreación en nuestra mente, de nuestras heridas, de lo que se ha grabado, lo que se ha enraizado. No nos permite realmente disfrutar de lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, este tipo de poder se levanta cuando oramos. El poder de la creación, el poder de la salvación para nuestras familias, el poder de la recreación para nuestras propias vidas. De esta forma disfrutaremos de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. En el punto 3 de la introducción habla que si estamos dentro de la oración correcta, definitivamente las obras se van a levantar. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacer una oración correcta. ¿Cómo es una oración correcta? Es oración que se conecta a la voluntad de Dios. Señor, tu voluntad. Amén. La voluntad perfecta de Dios. Esa oración que está conectada al pacto de Cristo. Esa oración que está conectada al deseo de Dios. Si lo hacemos, definitivamente las obras se van a levantar. ¿Por qué? Porque Dios va a ver que estamos entendiendo cada día de que nuestra oración no tiene que estar centrada en cosas físicas, porque eso, las cosas físicas vienen por añadidura. Nosotros tenemos que estar concentrados en una oración que agrade al corazón de Dios. Entonces, si tenemos que estar dentro de la oración correcta, todo lo que necesitas es la oración correcta dada por Dios. También tenemos que estar dentro de la palabra correcta. Si estás en la palabra correcta dada por Dios, vas a salir victorioso de cualquier circunstancia, evento que pueda estar viviendo. También tengo que levantar en mi vida esta torre absoluta. Por eso ahora todo lo que tienes que hacer es orar para crear una torre absoluta. ¿Para qué? Para la oración en tu vida, hermano. ¿Amén? Entonces, si nosotros estamos dentro de la oración correcta, definitivamente las horas se van a levantar. La oración correcta, la palabra correcta, levantar esa torre absoluta para poder traer respuestas al campo. Dios nos dé la bendición del encuentro con los discípulos esparcidos que están afuera en el mundo, con nuestra familia, nuestros amigos, en el trabajo, los estudios. Dios nos da la bendición del encuentro para darles el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, dentro de nuestro desarrollo, vamos a ver 3 puntos importantes. Pero primero, la pregunta que nos hacemos en esta mañana es ¿cómo debemos dar el culto a Dios y cómo también debería ser nuestro tiempo de culto personal? A través de entender estas 7 torres, 7 itinerarios y estas 3 señales. ¿Ven? Entonces nosotros cuando oramos estas bendiciones tienen que venir sobre nosotros. Lo importante es si estoy dentro del pacto de Dios. Si estoy dentro del pacto de Dios, podré realmente darle un culto a Dios, un culto real, un culto que le agrade a Dios. Y también poder tener nuestro culto personal. Cuando no hay nadie en casa, en mi habitación, darle un culto a Dios. Y también el culto cuando voy a la iglesia. Amén. Por eso estamos de verdad dentro del poder de Dios. Si te aferras a los temas de oración, a la palabra y a la torre de oración correctos, vendrán las respuestas. Amén. Entonces, no hay que orar de cualquier forma. No hay que vivir nuestra vida de fe de cualquier forma. Tenemos que vivir nuestra vida de fe y orar conforme los temas de oración que salen a través del diario de oración, los títulos de oración que salen a través del mensaje del púlpito, la palabra que Dios nos da cada día cuando leemos la Biblia, levantando una torre de oración. Correcto, hermanos, hermanas, vendrán las respuestas para salvar el campo. Por eso estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? No buscando nuestros propios motivos, estamos buscando
dar realmente y conocer el deseo de Dios para poder transmitirlo al campo. Esta será la conclusión de 7.7.3. Esto es por lo que tenemos que seguir orando. Por eso estamos aquí. Estamos orando, estamos confiando de que Dios está orando en nuestras vidas, en los pastores, en los remanentes, en nuestro seminario, en los seminaristas. ¿Por qué? Porque creemos, hermano, que hay un plan absoluto para Perú, un plan absoluto para Latinoamérica, un plan absoluto para el mundo entero. Solamente se hará a través de los discípulos que Dios está levantando cada día. Por eso Dios nos ha permitido, ha puesto esta carga en nosotros para poder levantar este tiempo de hoy sábado, tener nuestro culto núcleo, y así cada vez, cada sábado más personas se puedan unir de diferentes iglesias, de diferentes naciones. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios, que nosotros nos podamos unir en oración. Amén. Ayer, como decía al principio, estuvimos viviendo un tiempo importante en el aposento alto de Pueblo Libre, donde pudimos reunirnos, hermano. De verdad que fue un momento donde pudimos quebrantar a Satanás, porque Satanás lo que no quiere es que nos unamos. Satanás lo que no quiere es que trabajemos en equipo. El trabajo de Satanás es dividir, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir el deseo de Dios. Amén. Ser uno en Cristo. Es la única forma que podremos quebrantar a Satanás cuando somos uno en Cristo. Entonces, en el punto número 1, dentro del desarrollo tenemos que ver que tenemos que orar para que estas bendiciones vengan sobre nosotros en la oración personal. Amén. Cuando usted hace una oración personal, van a venir estas bendiciones. Nuestra identidad va a ser restaurada. La autoridad también que Dios nos dio en Génesis 1.28 va a ser restaurado. También el aliento de vida, el Espíritu Santo, el poder para ser testigo de nuestras vidas, va a venir sobre nosotros. La bendición del huerto del Edén, el pacto va a ser revelado. Nosotros vamos a poder aferrarnos correctamente al pacto de Cristo, y también vendrán estas bendiciones sobre nuestras familias. Todo esto, hermano, hermana, es cuando nosotros oramos, hacemos una oración personal. Amén. Cuando hacemos esa oración, se establece ese torre de poder en nosotros y podemos restaurar todo lo que Dios nos dio antes de Génesis 3. Tuvimos todas estas respuestas, hermano. Nuestra identidad, la autoridad, aliento de vida, la bendición del huerto del Edén, el pacto y familia. Todo esto tenemos que ser restaurado en nosotros a través de la oración personal. Y el punto número 2 habla de que tenemos que orar para que venga dentro de nosotros a la hora del culto. Cuando nosotros oramos en el culto, esto tiene que venir sobre nosotros. ¿Qué cosa? Que Dios nos prometió que toda autoridad en el cielo y la tierra fue dado a nosotros. Nos dio el poder de ¿qué? De ir a ser también discípulos. Esto tiene que hacer esta oración, hermana, ¿dónde? Dentro del culto. También nos dio el poder, ¿para qué? Para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fue la promesa de Dios. Ir a ser testigos, mejor dicho, ir a ser discípulos. Nos dio la autoridad sobre el cielo y la tierra. Nos dio también el poder para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También nos sustituirá con su palabra. Nos va a edificar, nos va a instruir con la palabra de Dios que cada día sale para nuestras vidas. La palabra también dice que Él va a estar con nosotros para siempre, hasta el fin de los tiempos. Fue la promesa de Dios, todos los días. Por eso tenemos que orar para que la sanidad venga a las personas. Un día llegará a sus vidas, ¿no? Mucha gente está pasando momentos difíciles en su salud, pero si nosotros oramos, un día va a llegar su salud. Un día van a ser restaurados, porque hacemos esta oración también en el culto, hermano. Amén. Por eso no seamos tentados, esperemos la promesa de Dios. Si esperamos, recibiremos la respuesta de Dios. Si Dios me hubiese dicho, ¿sabes qué, José? Si oras por tu papá, te voy a responder en 15 años, yo me hubiese desanimado. Entonces yo hice la oración, mi familia, y vimos la respuesta después de 15 años, la salvación de mi padre. Amén. Entonces es el horario de Dios. No nos desesperemos, esperemos la promesa de Dios, que Dios fielmente va a cumplir su palabra. Por eso tenemos que esperar lo que el Padre ha prometido.
En unos días, dijo en Hechos 2, ¿no? Iban a ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos hasta lo último de la tierra. Entonces, esto es lo que tenemos que orar cuando hacemos en el culto. Y a través de esto, hermanos, hermanas, se levantará ¿qué? Esa torre de poder, esa torre donde se establece el reino de Dios en nuestras vidas, donde se quebranta todo lo que Satanás ha grabado en nosotros, en nuestra mente, los temores, fracasos, dudas, traumas, todo eso, hermano, es restaurado por Dios. Cuando oramos en el culto, recibiremos toda esta respuesta. Y el punto número 3 habla de que vendrá para que venga sobre mi futuro. Amén. Esto vendrá sobre nuestro futuro. Hechos 1:1 veremos a Cristo, el nombre de Cristo que ahora obra en el futuro y por siempre, el Cristo resucitado. Por eso ahora en adelante caminaremos hacia el futuro con ese nombre, el poder de la resurrección en Cristo. Hechos 1:1, solamente Cristo, experimentando el monte del Calvario, la experiencia del monte del Calvario, donde Cristo lo consumó todo. La fiesta de la Pascua, donde Dios restaura nuestra fe. También podemos ver nuestro estándar, Hechos 1:3. El estándar para caminar hacia el futuro de ahora en adelante es el cumplimiento de la obra del reino de Dios. Definitivamente vendrá. Sin embargo, si estás desanimado, te lo vas a perder aunque haya venido. Entonces, si nosotros, hermanos, hermanas, cambiamos nuestro estándar por el estándar del Evangelio, por el estándar de Cristo, a través del reino de Dios, vamos a poder caminar, hermanos, hacia el futuro y poder entender que el cumplimiento de Dios en su palabra vendrá sobre cada uno de nosotros. Hechos 1:8, el testimonio. Seremos testigos hasta lo último de la tierra. Esto, hermanos, hermanas, vendrá en nuestro futuro si podemos orar aferrados al pacto de Cristo. Se levantará, hermanos, esa torre de poder, ese reino de Dios se establecerá en nuestra mente, en nuestro corazón, y podremos ver el futuro donde se van a levantar los remanentes, donde se van a levantar nuestra familia, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros hijos, aunque ahorita puedan estar perdidos, aunque ahora puedan estar lejos de Dios, lo veremos. Amén. También yo hice una oración por mi hermano, por Carlos, ahora está yendo a la iglesia. Pero cuando yo hice esa oración, hace más de 27 años, cuando él estaba perdido, estaba sin rumbo, pude hacer una oración mientras él estaba mareado, estaba vomitando, casi ahogándose en su vómito. Pude abrazarlo y orar por él. Hermanos, hermanas, esa respuesta no duró 15 años como la de mi padre, ha durado más de 27 años, 25 años. Imagínense. Amén. Entonces, si nosotros nos aferramos al pacto de Cristo, las promesas vendrán, la respuesta de Dios vendrá en el horario de Dios. No importa si es un año, 6 meses, 20, 30 años, la respuesta de Dios la tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál sería la conclusión en esta mañana donde estamos compartiendo nuestro culto núcleo? Por eso, si hacemos esto a 24 horas, a 7:3, los discípulos esparcidos podrán ver cuáles son las señales. Por eso no tenemos que preocuparnos del futuro. Juan 19:30, Jesús lo consumó todo. Entonces, ¿por qué sigo preocupado? Si Jesús lo consumó todo. ¿Por qué sigo afanado? Si Jesús en la cruz lo ha consumado todo. Mateo 18:6-20, tenemos que ver estas señales. Los discípulos en el mundo, expulsar los demonios y sanar a los enfermos. Esto tenemos que ver, hermanos, cada día. ¿Cómo? Cuando entendamos que Dios ha levantado en nuestra vida esa torre de poder a través del Evangelio en nuestras vidas. Hechos 1:3, 1:8 nos llamó al monte del Olivar y les habló sobre el reino de Dios durante 40 días. Sobre Cristo, sobre el reino de Dios y sobre el poder y la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2:1-47, llegó el día de Pentecostés sobre sus vidas la promesa del Padre, y ellos pudieron hacer las obras en el campo. Por eso vemos acá en Hechos 11:19-30, se reunieron ¿para qué? Para hacer la evangelización del mundo. Los discípulos esparcidos, ¿dónde lo hicieron? En la iglesia de Antioquía. Hechos 13:1-4, Él nos guiará
con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer sus obras. Hechos 16, del 6 al 10, Él abre las puertas si están cerradas. Y Hechos 19, Tirano y Roma, se abrirán las puertas. Entonces, si nosotros dejamos de preocuparnos por el futuro, nos aferramos al pacto de Cristo, nos levantaremos como esa torre de poder, esa torre de oración, esas torres multiculturales, esas torres que tengan el contenido del Evangelio para traer respuestas al campo. ¿Amén? Entonces, si conocemos realmente todo esto, si podemos ver el campo, si podemos ver la respuesta de Dios, vamos a ver grandes obras en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, para finalizar, vamos a ver aquí el título que habla del torre de poder, esa torre que tiene que levantarse en nuestras vidas a través de Cristo. Si lo podemos hacer, hermanos, hermanas, evangelistas, seminaristas, podemos traer respuestas al campo. El campo necesita respuestas. ¿Y quién lo va a llevar? Somos nosotros. El campo necesita el Evangelio. Y el Evangelio lo vamos a llevar nosotros. Por eso Dios nos ha levantado en este tiempo, en esta mañana, para poder tener nuestro culto núcleo. Y así cada sábado, juntamente levantando este tiempo, esta época de fin de semana, donde vamos a estar viernes, sábado y domingo conectados con Dios. El mundo hace eso, hermano. El mundo hace los hoteles, los grandes lugares turísticos, hacen campañas, hacen eventos para que las personas vayan un fin de semana, ¿no? Viernes, sábado y domingo, y se pierdan la bendición del culto. Se desconectan del mundo, aparentemente se conecten a sus vacaciones, a sus paseos, pero nosotros como iglesia tenemos que levantar esa época de fin de semana, donde estaremos los viernes orando, levantando la escuela de evangelismo, los sábados a través del culto núcleo, también la época de los remanentes, los domingos en el culto, recibiendo la palabra de Dios, dándole culto a Dios. Esa época tenemos que levantar. Amén. A través de poder levantarnos también con esa torre de poder del Evangelio en nuestras vidas, donde se quebranta completamente a Satanás. Amén. Así que vamos a tener en esta mañana un foro de lo que hemos podido conocer en este tiempo. Amén. Amén. Entonces vamos a pedir voluntarios o voluntarias que puedan explicar, ¿no? Con breves palabras lo que pudo recibir en esta mañana. Primero vamos a pedir voluntarios y después ya vamos a usar la dedocracia para poder hacer que usted pueda participar. Amén. No hay necesidad que prenda su cámara, solamente prende su audio o levanta su manito para que usted pueda compartir el fórum o lo que usted ha podido entender en el mensaje que hoy hemos podido estar viendo. Amén. ¿No hay voluntarios? ¿No hay valientes? Hermano, buenos días, ¿cómo está? Bendiciones. Hermana Alice, ¿cómo está? Muy buen día, bendiciones. Mucho gusto, hermano. Buenos días con todos también, mucho gusto. Mi fórum del mensaje de hoy es que nosotros tenemos la bendición de ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, hemos recibido la salvación con dos propósitos, ¿no? Uh-huh. El primer propósito es que nosotros debemos disfrutar de Manuel todos los días, aun cuando vengan dificultades, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que todo lo que viene a nuestra vida está en el plan de Dios. Y el segundo propósito es que nosotros cumplamos el deseo de Dios, ¿no? Que es la evangelización del mundo. A donde vayamos tenemos que ser luz, ¿no? La luz que resplandece, ¿no? El evangelio en nosotros. A donde vayamos tenemos que cumplir el deseo de Dios, ¿no? Dios siempre va a poner la bendición del encuentro en el campo, ¿no? En nuestra familia, en el trabajo, ¿no? Y también los remanentes, ¿no? Los remanentes son esa plataforma, son esa torre de luz y son esa antena, ¿no? Para conectar en oración con Dios. Todo lo que viene a nuestras vidas es por un plan, ¿no? Como dice, ¿no? Nada puede pasar si Dios no lo permite, ¿no? En medio de la dificultad nosotros tenemos que aferrarnos al pacto
y buscar el plan de Dios, ¿no? ¿Por qué está pasando ciertas cosas en nuestras vidas? Para que nosotros podamos orar, ¿no? Y también, sobre todo, hacer la oración correcta, ¿no? Aferrados al pacto, ¿no? Primero, Mateo 6:33, ¿no? Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿no? Aferrarnos al pacto, tenemos el poder que trasciende el tiempo y el espacio, oramos, ¿no? Esa oración que trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, eso es mi fórum, que somos esa Amén. torre de luz, ¿no? Del Evangelio. Bendiciones. Amén, hermana Liz, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Pasamos un tiempo muy bonito ahí en las conferencias remanentes, conociéndola. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Alguien más que quiera compartir su foro? ¿Algún valiente, una valiente que no se ha quedado dormido y pueda compartir su foro? Buenos días, hermano José. Buenos días Hermana con Denise, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, la gracia que he recibido es que nosotros al orar, más que todo debemos, ¿no? Orar con el fin de que, con la seguridad de que Dios va a responder nuestras oraciones, pero valga la redundancia, tenemos que ser muy pacientes, tenemos que nosotros mismos decirnos, ¿no? Yo sé que mi oración Dios está escuchando y que Él va a responder, pero tengo que ser paciente, ¿no? Mañana no puede ser pasado, pero sé que van a pasar los días, pero sé que Él me va a dar una respuesta y tenemos que ser pacientes y seguir orando con el fin de que, con la seguridad, vuelvo a repetir, de que Dios va a responder mi oración y tengo que ser constante todos los días, 24 horas, ahí orando, ser perseverante y con esa idea en nuestro corazón, en nuestra cabeza, de que yo sé que Dios me va a responder y solamente esperar su tiempo, ¿no? Esa es mi gracia que he recibido, hermano José. Bendiciones. Amén, hermana Denise, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así es, muchas veces nos cuesta esperar, ¿no? Si el Señor me hubiese dicho tenía que esperar 25 años por la salvación de mi hermano, no hubiese creído, ¿no? Pero imagínense cómo han pasado 25 años donde hemos estado orando por mi hermano, ahora él está compartiendo con nosotros, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir su foro en esta mañana? Hermana Patricia. ¿O hermana Carolina? Sí, buenos días, hermanos. Bueno, lo que he podido recibir en esta mañana para poder levantar la torre de poder, tenemos que derrotar o destruir toda torre que Satanás ha levantado en nuestras vidas. Muchas veces con la incredulidad, no tener la paciencia, ¿no? a recibir las respuestas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tienen que ser destruidas, de esas torres incorrectas que están en nuestras vidas, ¿no? Entonces al ser quebrantada todas esas torres, podemos recibir la torre de poder, que solamente lo podemos encontrar en Cristo, a través de la palabra, a través de la oración. Entonces, aferrándonos al pacto que Dios tiene para nuestras vidas, creyendo en Dios cada día y aferrándonos a todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo yo recibir, ¿no? Es de que el reino de Dios se tiene que establecer en nuestras vidas, ser testigos de Hechos 1:8 y aferrarnos a la palabra y a la oración, ¿no? Gracias. Amén. Muchas gracias, hermana Carolina. Así es, ¿no? Es esperar, ¿no? Muchas veces oramos y Dios tiene otra respuesta. Me acuerdo cuando estuvimos como copastor ahí en la iglesia de Unánimes. Los pastores viajaron a Corea por 40 días. Esos 40 días levantamos a orar, nos pusimos a orar, hicimos nuestro culto de oración presencial, abrimos la iglesia, todos los días orábamos. Y en esa lista que pusimos en el PowerPoint de todos los hermanos que estaban mal, pusimos a mi hermano, me acuerdo. Estuvimos orando 40 días por él.
él está pasando un momento muy difícil, está pasando un momento de mucho quebranto. Entonces, terminando de oración, nos viene una respuesta, pero no es la respuesta que queríamos, era otra respuesta donde Dios estaba protegiendo la vida de mi hermano. Entonces, quiso venir desánimo, quiso venir angustia en nuestra vida, pero podemos entender que esa era la respuesta de Dios. Nosotros queríamos una respuesta distinta a la que estábamos orando. Y entonces Dios nos dio una respuesta que nos costó realmente aceptarla, pero cuando aceptamos la respuesta de Dios en nuestra oración, Dios pudo hacer la obra en la vida de mi hermano. Amén. Entonces tenemos que ser pacientes para orar, nuestra familia, los campos, la iglesia. Por este tiempo de culto estuvimos orando mucho tiempo estuvimos orando por este tiempo de culto núcleo, porque lo que queríamos es compartir el Evangelio, no solamente yo, sino también con el evangelista hermano Ulises, que también lo está compartiendo la otra semana. Entonces, todo esto es simplemente para dar a conocer el nombre de Dios, para que se establezca el reino de Dios en nuestras vidas. Es lo único motivo y propósito por el cual se levantan los aposentos altos, se levanta una iglesia, se levanta este tiempo de nuestro culto núcleo. Amén. Entonces, hermano José Jiménez, ¿cómo está? Muy buenos días. Hermanito, buenos días ¿Qué tal, hermanos. hermano? ¿Qué tal, hermanito? Igual, hermano, igual comparto yo la dicha, la felicidad de ayer haber estado reunidos en el aposento alto de la familia Espinosa Corrobarrutia. Y fue un tiempo bastante grato que el Señor nos permitió estar juntos, estar unidos, estar compartiendo un mensaje, ¿no? Y sobre todo sintiendo el respaldo del trono celestial y el respaldo de la iglesia que estuvo presente en el culto. A mi foro el día de hoy, hermano, nosotros tenemos que, justamente nos dice la palabra que tenemos que levantar, tenemos que construir esa torre del reino de Dios, esa torre de luz en cada lugar donde vayamos. Pero también nos dice la palabra de que así como construimos esa torre, también debemos ser los vigilantes, los atalayas, debemos ser aquellos que habitan esa torre, aquellos que hacen el mantenimiento, aquellos que levantan, ¿cierto?, la antena en esa torre para transmitir el evangelio. Ser nosotros esos centinelas, esos peregrinos que permanentemente estamos, ¿no?, encendiendo esa luz a través de ¿qué? A través del evangelio, encendiendo esa luz a través de ¿qué? ¿No? A través de esa antena en donde a través de la luz vamos a poder nosotros resplandecer, ¿no? Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tomando la palabra, tomando ese evangelio correcto, ¿no?, nosotros vayamos como luz en donde vamos a quebrantar las tinieblas. Ese es el rol que nuestro Dios nos pone a cada uno de nuestros corazones. Y justamente el culto donde nosotros recibimos ese alimento espiritual es justamente para fortalecer, ¿no?, para fortalecer nosotros el conocimiento de la verdad, esa verdad que llevaremos al campo, ¿no? Y levantaremos ahí también esas torres de luz, porque donde vayamos somos bendición, hermanos, y eso hay que creerlo, porque somos hijos de Dios. Dice su palabra, nosotros somos santos. ¿Por qué somos santos? Porque somos separados por Dios. Entonces, a través justamente del culto, a través de estos cultos de madrugada, vamos a recibir esa fuerza espiritual como la he recibido el día de hoy, hermanos. Ese es un foro, hermanito. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano José. Dios sigue bendiciendo a su familia, también el campo de Pueblo Libre. Vamos a continuar en esta mañana. Vamos a invitar a nuestro hermano, el evangelista Ulises, que puede hacer su foro también, compartir su foro en esta mañana. Amada familia, muy buenos días. Amén. Definitivamente esto es un tiempo donde Dios está orando en cada una de nuestras vidas. Estamos recibiendo respuestas, pues espiritualmente también estamos creciendo, estamos recibiendo sanidades en nuestras vidas y pues estamos entrando en un tiempo de la unidad, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, la unidad. Porque si bien sabemos, Satanás ha venido a crear división, pero siempre nosotros como obreros, como discípulos, como obreros de Dios tenemos que estar orando por este tiempo de la unidad, porque
solamente de esta manera vamos a poder vencer el poder de las tinieblas, el poder de la oscuridad. Entonces nosotros tenemos que mantenernos en oración para que este grupo que Dios ha escogido, para que este grupo que Dios ha llamado, la Iglesia Antioquía de Lima, sea un grupo donde, como yo siempre digo, ni el mismo infierno pueda dividirnos, porque si nosotros nos ponemos a orar y nos ponemos a quebrantar todo el poder de las tinieblas, Satanás no va a poder entrar a dividir. Al contrario, nosotros vamos a hacer que las tinieblas retrocedan, porque tenemos ese poder, esa autoridad que Dios nos ha dado. Entonces, definitivamente me da mucha alegría, me siento muy feliz, contento, porque Dios ahora mismo está respondiendo nuestras oraciones y nos está llevando ya a otro nivel. Ya estamos definitivamente, como siempre hablo con mi hermano José, ya hemos despegado ya. Ahora nos toca mantenernos en el aire y siempre vamos a estar ahí porque somos esas águilas incansables que están planeando ahí en el espacio, porque para eso Dios nos ha llamado, para poder llevar este mensaje como esos verdaderos atalayas, como esos verdaderos soldados, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la crisis, nosotros siempre vamos a salir victoriosos, porque Dios nos ha prometido que estará con nosotros todos los días. Así que, hermanos, no hay que tener miedo a nada, porque Dios también nos ha dicho que Él estará con nosotros aún en medio de nuestra crisis, aún en medio de nuestra soledad, porque Él es el que toma el control de todas las cosas. Y ahora Dios ha tomado el control de nuestras vidas, de la iglesia de Antioquía, acá en Lima, y pues realmente me da mucha alegría de que Dios esté orando de la manera que está haciéndolo. Y entonces sigamos así, hermanos, aferrándonos a la palabra y que juntos podamos disfrutar de este tiempo de cumbre, de este tiempo de culto núcleo, de todas las cosas que puedan venir a nuestras vidas, ya sean malos, buenos, pero juntos. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Sigamos así. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, hermano Ulises. Gracias también siempre por sus oraciones. Aquí vamos a continuar con nuestro foro. Vamos a invitar a nuestra hermana Patricia Cáceres, que puede hacer también puede compartir su foro. Hermana Patricia, muy buenos días. Amén. Gracias. Gracias, queridos hermanos. Realmente para mí es una gran bendición el estar todos reunidos juntos dándole culto a Dios. Un día tan importante porque nosotros creíamos que de repente el día sábado era para descansar, hacer sus propias cosas, pero Dios tiene grandes planes para nosotros y nos está llevando a una dirección absoluta donde todos los días vamos a darle el culto a Dios, pero de una manera conjunta, es decir, de una manera a través formal, a través de la iglesia, ¿no? Y eso es muy, muy bueno porque Dios nos está llevando a vivir en otra época, en esta época en la que vemos que en el mundo hay una guerra, en el mundo no hay una, sino hay dos guerras ahora entre cuatro naciones muy importantes, ¿no? En el mundo ahorita hay recesión, hay consecuencias de las tinieblas en el cual el mundo está sufriendo aún más, pero Dios nos está reuniendo a la iglesia, Dios nos está levantando a la iglesia para traer respuestas al mundo a través del culto, a través de la oración, y puedo ver de esa manera las respuestas de Dios hacia nosotros. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo se hará la evangelización de las 237 naciones? Pero nosotros realmente no haremos la evangelización de las 237 naciones. Dios hará la evangelización y Dios nos usará a nosotros para que su plan se lleve a cabo, para que su plan se realice.
Y ese tiempo que Dios nos está dando es el tiempo de la mayor felicidad, de la mayor respuesta que estamos recibiendo como iglesia. Y el Señor está levantando un ministerio cumbre, es lo que yo puedo ver, porque escuchar a cada uno de mis hermanos hablar con tanta pasión de la evidencia que Cristo está haciendo en su vida, en la de su familia, en la iglesia. Entonces, eso es una gran alegría, es una gran respuesta para mi vida, porque es siempre mi oración que la iglesia sea levantada como la iglesia primitiva, como la iglesia que fue una iglesia representativa, fue una iglesia que, a pesar que recibió y que vivieron martirios y vivieron persecuciones y grandes dificultades, esa iglesia prevaleció, esa iglesia evangelizó el mundo. Y como está escrito en el libro de Hechos, en el capítulo 11, el mundo no es digno de esos obreros. Entonces, siempre mi deseo, mi anhelo de mi corazón ha sido nuevamente ver a esa iglesia que solamente vivía para Cristo, esa iglesia que solamente vivía para cumplir el plan de Dios. Y muchas veces es difícil el poder ver cómo se manifiestan esas grandes obras en nuestra vida, porque hay motivos en nuestra vida, hay intereses en nuestra vida, y a veces estamos pensando en que tengo que trabajar, o no puedo hacer la obra porque tengo otra responsabilidad, como la de mi familia, o tantos otros motivos que uno tiene para no vivir, ¿no?, en esa plenitud de esa ejecución del plan de Dios. Pero Dios poco a poco está haciendo esa obra en nosotros inexplicable, donde Dios se está encargando de nosotros mismos, y vamos a ver, creo yo, esa respuesta tan preciosa que Dios está haciendo con nosotros, que es la unidad, que es la respuesta de llenarnos con su Espíritu Santo cada día, que Él está permitiendo que hagamos culto, no solamente una vez a la semana, sino también otros días, que podamos estar unidos también a través de la oración a las 6 de la mañana. Estamos viendo las respuestas de Dios a la iglesia. Esas son las mayores bendiciones que estamos recibiendo, porque Dios anhela que nos levantemos como cumbres espirituales, que seamos verdaderamente estos atalayas, guardas espirituales de nuestra época, no solamente de nuestra familia, sino de la época, del mundo. Y por eso Dios nos ha dado la bendición de la oración. Estamos unidos en oración varios días a la semana. Y observo estas respuestas tan grandes de Dios hacia la iglesia, y que quizás nosotros no nos estamos dando cuenta, pero Dios está formando en nosotros ese movimiento cumbre, ese movimiento representativo, ese movimiento que va a hacer que esta época conozca a Cristo. Y también pediría, queridos hermanos, que no nos alejemos a veces de la oración por estas naciones, porque Dios dice que el que bendice a Jerusalén, pues será bendecido, ¿no? Entonces, oremos por Israel, oremos también por los países musulmanes, oremos por Rusia, oremos por Ucrania, oremos por estas naciones que están en conflicto. Ayer estuve leyendo también una información acerca de cómo existe una tribu que no tienen un lenguaje hablado a través de palabras, sino a través de sonidos. Entonces yo me preguntaba, Padre, ¿cómo llegaremos ahí? ¿Cómo llegaremos ahí?
Entonces, en mi corazón la respuesta, ¿no? A través de la oración, y yo digo, wow, Señor, gracias, porque quizás, pues, nosotros yo no iré, quizás, ¿no? Pero tengo la fortaleza de la oración, y entonces esta respuesta que Dios trajo a mi corazón me dio mucha alegría. Entonces, a través de la oración, también nosotros estamos haciendo esa obra de la evangelización, porque quizás yo o usted no llegaremos allá, pero con la oración Dios levantará un siervo que pueda llevar su evangelio a esos lugares tan lejanos, tan diferentes a nuestra propia cultura. Venga, hermanos, me da mucho gusto que estemos todos reunidos aquí y que Dios nos permita esta bendición de aperturar nuestro culto núcleo este día tan importante, es el día sábado, porque yo también me preguntaba, Señor, tú permites que muchas personas guarden el sábado, Padre. Y el sábado en realidad es un día de reposo, aunque nosotros no lo guardemos de esta manera, pero siempre ha sido para nosotros un día de reposo, porque de lunes a viernes generalmente trabajamos o estudiamos, y el sábado siempre es un día en el cual lo tenemos siempre libre. Entonces digo, Señor, de una manera natural, tú haces que el día sábado también sea de reposo, Señor. Y eso me alegra. El día sábado empecemos el día alabando, adorando, meditando en la palabra, unidos en un solo corazón, recibiendo la mayor bendición, que es el dar el culto a Dios. Y por eso estoy muy agradecida a Dios, muy contenta, muy feliz a pesar de toda adversidad que se pueda presentar en la vida, de toda necesidad o de toda dificultad que podamos atravesar. Tenemos esa fortaleza, esa alegría tan grande e inexplicable que es la presencia de Dios en nuestras vidas, que no permite que estemos tristes. Por un momento quizás alguna dificultad nos puede mover, pero es solamente momentáneo, porque de ahí todo eso como que se empequeñece hasta desaparecer, porque más poderoso es la presencia de Dios en nosotros, que hace que resolvamos ese problema o esa necesidad con alegría. Y ni siquiera nosotros lo resolvemos, sino es Dios quien lo va resolviendo y lo resuelve. Y ese mismo problema se convierte en nuestra respuesta. ¿Por qué Dios permitió esta dificultad? ¿Por qué Dios permitió esta necesidad? ¿Por qué Dios? Porque Dios tenía un camino para nosotros. Estaba enderezando nuestro camino. Dios estaba obrando de una manera silenciosa, en la cual no se ve, pero que después de varios días, de varias semanas, vemos esa respuesta en nuestra vida. Y estamos viviendo con esa seguridad. El mundo vive con temor, teme al futuro, ahora están preocupados. Yo escucho, porque trabajo con muchas personas que no conocen a Cristo, que no congregan, que no son parte del cuerpo de Cristo aún, y tienen mucho temor por el futuro, y paran pensando en inversiones, y paran pensando en diferentes cosas, porque tienen temor al futuro. Mas nosotros no conocemos el futuro, pero tenemos la seguridad que en el futuro vamos a estar seguros, porque Dios está con nosotros. Dios aseguró nuestro futuro cuando nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios aseguró nuestro futuro. Dios nos dio la seguridad del futuro. Y por eso, hermanos, debemos de estar siempre contentos, alegres, sonrientes, como dice el día de ayer, cuando estábamos yendo todos unánimes, yendo a dar el culto a la casa de nuestros hermanos allá en Pueblo Libre. Estábamos riendo, sonriendo, porque realmente ese es el obrar de Dios en nuestro corazón.
esa alegría innata, esa alegría natural que tenemos, porque solamente Cristo vive en nosotros. Esa es nuestra mayor alegría, esa es nuestra mayor respuesta, la felicidad completa. No necesitamos a nadie ni a nada para ser verdaderamente completos y felices. Solamente Cristo ha llenado todo vacío, ha traído la respuesta absoluta a nuestra vida, nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Ya nada es suficiente porque tenemos todo, lo tenemos a Cristo. Por eso estoy muy contenta, hermanos. Estoy muy feliz por la respuesta que Dios nos ha dado el día de hoy y porque vamos a ver las obras, esas obras maestras que Dios va a levantar, porque es el mismo Dios que va a levantar esas obras. Es Cristo quien va a traer a las personas que han de ser salvas. Es Cristo quien va a levantar más torres espirituales, más iglesias regionales, más iglesias representativas. Es Cristo quien va a levantar colegios. Es Cristo quien va a levantar universidades. Es Cristo quien va a levantar y va a restaurar hogares que estaban destruidos. Va a levantar niños, adolescentes, para levantarlos como remanentes. Es Cristo quien está obrando verdaderamente y va a levantar a las élites que están ahora perdidas. Hay muchos docentes, científicos, políticos, profesionales, empresarios. Hay muchas personas que Dios ya los ha escogido. Amén. Entonces, este es mi foro, hermanos, y muchas gracias. Muchas gracias, hermana Patricia. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a pedir también a nuestra hermana Lucy Ramones que puede hacer su foro de la gracia que recibió. Hermana Lucy, muy buenos días. A ver, creo que la hermana está descansando. La desperté muy temprano hoy día. Pero bueno, entonces vamos a continuar en esta mañana. Tenemos hasta las 7:30, así que los hermanos y hermanas que tengan que hacer, trabajar, ya no se preocupen. Pero vamos a estar hasta las 7:30, ¿eh? De 6 a 7:30. Hermano Lucy. Sí, pastor, estoy acá solamente como no. Ya, hermanita, Sí, le escuchamos. Bueno, la verdad que no sabía que podía escuchar, estaba escuchando ahí, porque como es para un culto núcleo y yo no estoy en el grupo, me parece. Entonces, la respuesta del día de hoy de verdad ha sido grande, de entender cada día que Dios está con nosotros a pesar de todas las dificultades que tengamos. Tener en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, que nunca estamos solos, que siempre estamos con el Señor acompañándonos y sobre todo tener en nuestro corazón también la gran misión que tenemos, que es la evangelización mundial. Como usted dice, tenemos que orar por nuestros hijos, nuestros familiares, y la respuesta no va a ser en el tiempo que nosotros querramos, sino en el tiempo en que Dios lo permita, porque su respuesta es en el momento indicado, en el momento ideal. Lo único que tenemos que seguir orando, como dijo la hermana Patricia, por esos lugares que están tan alejados, que de repente tienen otro tipo de comunicarse y que nosotros no podemos, pero a través de la oración podemos llegar a todos los lugares del mundo, a esos lugares donde están en conflicto, los países como México, que la idolatría en realidad está ahí bien enraizada. Orar muchísimo por Venezuela, donde hay mucha delincuencia, mucha gente que está muy alejada de Dios. En fin, por todos esos países que están en conflicto el día de hoy. Señor, te damos gracias por esa grande bendición de haber escuchado este primer foro que han tenido los hermanos de este núcleo que se ha iniciado el día de hoy. Gracias, Señor, por esta bendición. Estaremos orando, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor, sabiendo que tenemos respuesta en el momento que tú indicas. En el nombre de Jesús de la gloria. Amén. Gracias. Bueno, muchas gracias, hermana Lucy. Bueno, vamos a entonces terminar ya con una oración.
cada uno que estamos aquí, de ustedes parte de este inicio de apertura de nuestro culto núcleo. Así que vamos a empezar por nuestro hermano Ulises, ahí continúa el hermano José y cada uno vamos a estar orando por el mensaje que hemos recibido en esta mañana del Torre de Poder y también por los títulos de oración que Dios pone en su corazón. Amén. Así que vamos a empezar con el hermano Ulises. Amén. Dios, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús el Cristo. Gracias, Señor, por permitir, Señor, que estemos delante de tu trono de gracia, Señor, cada día, Señor, de nuestras vidas. Y que podamos, Señor, levantarnos, Padre, como esas antenas, como esas torres de luz, Señor, que alumbran, Padre, las 237 naciones, Señor. Padre, que este tiempo, Señor, de culto, Señor, sea un tiempo importante, Señor, para cada una de nuestras vidas, Señor. Que podamos venir delante de ti, Señor, como esa ofrenda, Señor, como esa presencia fragante, Señor, delante de ti, Señor, para poder hacer la voluntad de tu reino, Señor. Dios, usa nuestras vidas, Señor. Usa, Padre, nuestros talentos, Padre amado, y que podamos, Señor, ser respuesta, Señor, en el campo donde podamos ir, Señor. Y que toda la gloria, Señor, sea para ti. En el nombre de Jesús el Cristo, Padre, oramos. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Ulises. Hermano José. Amén, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias, Padre mío, te damos, Señor, por habernos llamado, Señor, por habernos dado ese privilegio, Señor, de ser parte de este culto núcleo, Padre Santo, Señor. Sea la gloria, sea la honra, todo para ti, mi Dios. Y nuestro agradecimiento eterno, Padre Santo, Señor, por hacernos partícipes, Padre, de estos eventos, Señor, que fortalecen, Señor, nuestra alma, fortalecen nuestro espíritu, Padre Santo. Señor, sea a ti, Señor, a quien agradecemos y que el día de hoy, Señor, a través de tu palabra, Padre mío, Señor, podamos seguir, Señor, cimentando, Padre Santo, esas torres del reino de Dios en cada uno de nosotros, Padre mío. Que así, Señor, con esa torre que hemos levantado en nosotros, Padre, podamos también, donde quiera que vayamos, Señor, levantar, Señor, las torres del reino de Dios en el campo, en el lugar donde tú nos mandes, Señor. Agradecidos por ese privilegio, Señor, de estar acá en tu presencia, Padre mío. Te pedimos, Padre Santo, también que a través del mensaje que hemos recibido hoy por el evangelista, Padre Santo, a quien tú, Señor, le has transmitido ese mensaje para que llegue, Señor, a tus bases. Padre Santo, que podamos, Señor, salir y donde quiera que vayamos, Señor, establecer tu reino, Padre mío. Donde quiera que vayamos, Señor, podamos, Padre Santo, Señor, cambiar el destino de las personas, Padre Santo, Señor. Agradecidos, Padre, porque tú, Señor, en cada momento nos enseñas, Padre Santo, las evidencias y nos haces testigos, Padre Santo, Señor, de Hechos 1:8, Padre mío. Aferrándonos al pacto completamente, Señor, te agradecemos, Padre, y con esa autoridad que tú nos has dado, Señor, quebrantamos, Padre mío, Señor, toda obstáculo, Padre, toda distracción que quiera levantar el maligno, Señor, para que nosotros no participemos de tu palabra, Señor. Lo atamos, lo quebrantamos en el nombre de Jesús, Padre mío. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos. Bendice también, Señor, a los hermanos que el día de hoy, Señor, por diferentes razones no hayan podido compartir, Señor, para que a través, Padre Santo, Señor, de tu palabra, puedan, Padre mío, sumarse de semana a semana, Señor, a este culto núcleo. Gracias, Padre, te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano José Jiménez. Hermana Jenny, ¿se acompaña con una oración? Amén, hermano. Padre amado, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por habernos dado tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, se cumple en nuestras vidas, en nuestros campos, Padre amado. Que todos los días podamos aferrarnos a solo Cristo, solo reino de Dios y el poder del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, aquí con mis hermanos, Señor, unidos todos en oración, con un solo corazón y todo el corazón por una razón, que es cumplir tu deseo. Te damos gracias, Señor, en este día y que podamos todos los días disfrutar de Manuel, todos los días, Señor, 24 horas, 25 horas y eternidad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana Jenny. Hermana Denise, muy buenos días. Se acompaña con la oración, por favor.
Amén. Entonces, la hermana Carolina Chávez, ¿sí? Nos acompañan con la oración. Bueno, Señor, te damos gracias por este día. Gracias por permitirnos estar todos los hermanos juntos, Señor, agradeciéndote, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, por habernos escogido, Señor, como esas torres de luz en este tiempo, Señor, como esos atalayas, como tus hijos, Señor, que somos, Señor, para poder establecer el reino de Dios, primeramente en nuestras vidas y poder recibir la sanidad de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestros corazones, Señor, y poder, Señor, ir al campo viendo, Señor, con esos ojos espirituales y poder darle la respuesta que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Te damos gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, para recibir esa fuerza espiritual que necesitamos cada día, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con esta alabanza, titulado El camino por donde debo de ir a solas. A solas he de caminar por donde nadie puede ir, en el mundo lleno de oscuridad, para el evangelio resplandecer, mediante quien Dios preparó el evangelio hace resplandecer. Cuando la iglesia ha perdido el evangelio y se ha derrumbado por lo terrenal, solamente en Cristo está el poder que vence la oscuridad.
Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias a Dios por que tú estés con nosotros. Y tu palabra, Señor, se va cumpliendo en nuestras vidas. Queremos, Padre, que este tiempo de nuestro culto núcleo, tú nos vas a hablar, Señor, cada sábado. No solamente los sábados, sino también los domingos, donde tenemos nuestro culto principal. También los lunes, miércoles y viernes, donde tenemos nuestro tiempo cumbre, a través de nuestro culto de oración de madrugada. Gracias también por cada apocentro que tú estás levantando en el campo de Lima, Señor, acá en Comas, Pueblo Libre, en Los Olivos. Por cada hermano también, Señor, hermana que se está conectando del campo de Chimbote. También gracias por la vida de nuestra hermana Jenny Liz. Gracias por su vida, por su familia, por sus hijos, Señor. Creemos que tú nos has levantado para la unidad, Señor, del cuerpo de Cristo. La promesa tuya, Señor, en Juan 17 era que todos que seamos uno, Padre. Unos en Cristo, Señor. No importando nuestra denominación, no importando el nombre de nuestra iglesia, sino ser uno en Cristo, Padre. Porque esa es la única forma, como dice en Juan 17:21, que el mundo conocerá, Señor, que tú enviaste a Cristo para salvar este mundo, Padre. A través de la unidad, a través de ser uno en Cristo, Señor. Que quebrantamos toda mentira del diablo, todo espíritu de división, de confusión, de enfermedad, de desánimo. Es quebrantado, Padre, en esta mañana en el nombre de Jesús. Hoy nos aferramos al pacto de Cristo y para poder levantarnos, Señor, como esas torres de poder, esas torres absolutas, las torres de oración, Padre, que traen respuestas al campo. Gracias de tiempo, por nuestras vidas, nuestras familias y por nuestras iglesias, Padre. Oramos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Hermanos, hermanas, bendiciones. Nos estamos despidiendo. Nos vemos el próximo sábado en nuestro culto núcleo. Pero también nos vemos mañana en el culto principal que tenemos aquí en el campo de Comas. Y también tenemos en la semana, el día lunes, miércoles y viernes, nuestros cultos donde tenemos nuestro tiempo cumbre. Amén. Así que vamos a pedirnos en esta mañana. Muchas bendiciones. Gracias por estar aquí con nosotros. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Hermanito, Dios los bendiga, hermano. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermana Liz. Bendiciones, hermanita, ¿cómo está? Ay, ¿Qué tal, linda, hermana? qué linda hermana que está con nosotros acá, Sí, devocionando para Dios. Bendiciones, bendiciones, hermanos. bendiciones, También. hermana. Que Dios la guarde. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, hermana Ulises. Bendiciones. Amén, hermanito. Dios los bendiga, hermanos. Lo Cristo para ti. Hermano José. El sábado. Bendiciones. Juntos hacia la evangelización mundial.